Hola, hoy vamos a hacer, aparte de que os explique una receta más o menos, lo que voy a explicaros es un producto nuevo que no existe en el mercado todavía, bueno, ya empieza a existir, porque nosotros prácticamente lo hemos traído para aquí. Es un arroz negro, un arroz venere se llama, producido en Italia pero de origen chino. Vamos a ver un reportaje porque he estado allí viendo cómo se hace. Vais a ver. Este arroz es un arroz que antiguamente se hacía para los emperadores chinos y solamente para ellos, porque era un arroz muy caro, un arroz de una producción muy pequeña. Bueno, el arroz se dice que lo trajeron a Italia los árabes y empezó por Sicilia, pero el que nosotros estamos tratando está en Piamonte, en la zona del Piemonte, en los pueblos donde yo he estado, en Vercelli y Novara, ahí al pie de los Alpes, ¿no? Esta zona es una zona que recibía las aguas del deshielo de los Alpes y que era una zona bastante pantanosa, hoy ya no. Antiguamente tenía esas aguas subterráneas y después se fueron perdiendo y luego en 1860 se construye el canal Cavour, que viene de Turín, y en 1940 el canal de la Reina Elena, que trae aguas del Lago Mayor. Estas construcciones fueron las que lanzaron definitivamente a estas comarcas como grandes productoras de arroz. En 1978, con productores piamonteses y sardos, se forma una cooperativa que se dedica principalmente a la producción de semillas de arroz, de semillas para plantar arroz, no para vender ellos directamente el arroz. Allá trabaja en un momento determinado Juan, un chino, que gracias a que existe en Filipinas un Banco Mundial de Semillas de Arroz, sugieren traer esta semilla de la antigua China, del arroz que se hacía para los emperadores, para cruzarla con alguna de las variedades que tienen ellos aquí en producción para semilla, ¿eh? Hablábamos siempre de para semilla. Este es el único arroz que ellos producen directamente como arroz venere, como una variedad diferente y nueva que la tienen patentada. Ellos aquí en su finca tienen una serie de campos experimentales en los cuales este es Juan, ellos van haciendo la prueba de ver cómo consiguen hacer que esta planta, que da una producción muy pequeña, se pueda hacer en las óptimas condiciones aquí en esta zona. Aquí nos está enseñando uno de los dueños de una de las empresas cooperativas cuáles son las distintas variedades, estos son campos experimentales, distintas variedades de arroz que ellos producen para la venta. Vamos a ver detalles del método utilizado de hibridación natural, la polinización artificial. Ya veis con unas tijeritas cómo abren las flores, absorben con un tubito aspirador las semillas y después estas semillas las utilizan para polinizar las plantas que necesitan para estabilizar una planta de estas 10 años, pero que ellos hacen dos plantaciones, una en primavera aquí en la zona de Novara Vercelli y después en Uruguay en nuestro otoño, pero la primavera de allí vuelven a hacer otra plantación, de forma que han conseguido acortar esos 10 años que son necesarios para conseguir estabilizar una planta de estas, para poder decir que ya tienen una nueva variedad, esta variedad que ellos han dado en llamar venere, ¿no? Ya veis aquí con el aspidorcito cómo está cogiendo las semillas y luego esas mismas las van a utilizar para polinizar las otras flores y van a poner una marca, ya veréis, en cada una de esas flores que han conseguido polinizar por este método absolutamente artesanal. Ya veis aquí le está poniendo una caperuza y luego en esa caperuza van a marcar cada una de esas fases que ellos dan en llamar F1, F2, F3, F4, hasta completar la planta definitiva en el F10, que es cuando se puede decir que ya esa planta es la planta estabilizada, de la cual todavía no se sabe del todo si van a conseguir una producción total, ¿no? Aquí vemos cómo todavía los campos están con esas marquitas donde se ven las distintas variedades y las distintas experimentaciones. Estamos hablando de un campo experimental en el cual van viendo cuál es la respuesta de esta planta a todos los fenómenos que ocurren. Ahí ponen variedades de F2 a F4, estos campos son solamente de ese tipo de variedades. Luego ya, finalmente, cuando se llega al F10 es donde se puede producir ese arroz como el que nosotros ahora ya estamos utilizando. Juan se ocupa precisamente de una forma estricta y personal del control de estas distintas fases y ya vemos también cómo, luego veremos también con más detalle, cómo en el fondo se van creando unas algas que también tienen un gran poder nutricional para las plantas
y luego veremos incluso unas pequeñas ranitas que en cuanto fui a visitarlas allí, luego se sirven y se venden en todos los restaurantes. Este arroz Venere tiene, por de pronto es un arroz absolutamente integral, es de un color violeta como las alubias de Tolosa, oscuro e intensísimo, tiene muchísimos antocianos que le dan ese color también y tiene muchas proteínas y minerales. Luego tiene un sabor y un aroma que en el momento que se cuece tiene una intensidad que ocupa toda la cocina en general, con ese sabor, con ese olor particular, especial, muy intenso. El Venere se planta, como todos los arroces, entre los meses de abril o mayo, para lo cual hay que preparar muy bien el terreno, muy llano, porque luego tiene que quedar inundado, pero en unos poquitos centímetros para que la planta salga a la luz y empiece a verdear. Claro, hay un montón de malas hierbas que se hacen entre medio y estos en Sapise lo que se hace es recogerlas y apartarlas a mano. Eso es un trabajo bárbaro y bestial que normalmente es muy dificultoso. Ahí vemos las ranitas de las que hablaba antes, que las pescan, normalmente las pescan con una cañita y luego se venden por allá. Y todas esas malas hierbas hay que quitarlas con mucho cuidado y con mucho mimo, porque si no asfixian a la auténtica planta, a la buena planta, y además la degeneran con sus semillas, con sus propias semillas. Entonces estas labores, sobre todo en los campos experimentales, se hacen a mano, aunque luego en plan industrial se hacen más grandes. Ahí tenemos la espiga del arroz, y ahí tenemos la cosechadora como se hace en la forma mayoritaria. Este es uno de los campos precisamente de arroz Venere más grandes que tienen en toda la cooperativa. El arroz se recoge, se separa, como veis, el grano de la paja, pero este grano todavía tiene lo que llaman la lola, que es la cáscara del grano. Y esto es, por ejemplo, esto es una máquina, digamos, experimental en el laboratorio, donde separan el grano en pequeñas cantidades, no en grande como está haciendo la cosechadora, se separa la paja y después este grano, como veis ahí, que ya está totalmente recogido, se tiene que secar y se echa sobre unas superficies perforadas. Esta es la zona experimental con pequeñas cantidades de cada una de las variedades y se seca con aire caliente, porque le tienen que bajar la humedad que tiene el grano, que normalmente anda rondando el 20%, pues la van bajando, secándola hasta un 12, hasta un 14%, para que claro, no se estropee, no germine, ¿no? Luego, este grano va pasando por unas palas donde, por el método de movimiento y de decantación, se va separando la cáscara del grano puramente limpio, y que aquí lo tenemos, y este grano, como veis ahí está la lola, que la estoy abriendo con los dedos, y donde aparece el grano dentro, el granito negro. Y este grano ya es el arroz Venere listo para cocinar. No deja de ser un arroz absolutamente integral, que contiene toda su cáscara, por lo tanto es un arroz que necesita una cocción muy larga, en torno a los 50 minutos. En la foto del fondo tenéis distintas variedades de granos de arroz, porque ya veis cómo van pasando el bomba, el roma, el baialone, el basmati, algunos muy conocidos, otros no tanto. Hay cantidad de variedades de arroz que se traducen en diferentes clases de tamaños, de cocciones, de sabores. Unos son aromáticos, otros son arroces de cocción rápida, otros son arroces integrales de cocción larga, unos contienen toda su piel, otros no. En fin, hay que saber que realmente cuando uno habla de arroz no puede hablar solamente de arroz, hay que hablar de qué arroz estamos hablando. Esta explicación del Venere nos da pie para ello, pero realmente yo lo que quería es concienciaros de la cantidad diferente de arroces que hay y los resultados tan diferentes que pueden dar. Con este arroz vamos a hacer una serie de manipulaciones. Una, por ejemplo, es un risotto. Un risotto que hacemos nosotros con este arroz echándolo a cocer, que ya veis cómo se pone el agua en cuanto se cuece, en cuanto se echa el arroz. Y este arroz, después de cocido, lo extendemos, lo secamos a 90 grados durante 90 minutos y después lo freímos, y al freírlo se sufla, se escurre y ya está. Hacemos una preparación de un risotto al que luego le añadimos los ingredientes de un risotto, porque esto realmente no es un risotto. Le añadimos los ingredientes de el queso, la mantequilla, una pizquita de vino blanco y le damos forma con un aro, y ahí está el caldo de haber cocido el arroz. Bueno, pues esa es una de las formas que hacemos. Este va rematado con una cigala que está hecha en un aceite con azafrán, y ese es uno de los platos que
que hacemos con él. Pero luego también cogemos este arroz en crudo, lo trituramos, convertimos este arroz triturado en una harina, esta harina la pasamos por un tamiz y tenemos harina para hacer distintas cosas. Por ejemplo, pues una pasta fresca, con los ingredientes de pasta fresca y añadiendo un poco de harina de trigo porque si no, no liga bien y es muy difícil de unir, de hacer la pasta. Pero bueno, ahí tenemos una pasta negra que está hecha con arroz negro. O el bizcocho, que lo hacemos normal, con huevos, azúcar y la harina del arroz negro. Y eso lo hacemos en el horno y ya está. O también podemos hacer una harina para rebozar, pero como no se adhiere bien para el reboce, primero hacemos una masa como una especie de bechamel y luego la dejamos secar y la trituramos. Y esto nos sirve, por ejemplo, para hacer un empanado de un langostino. Pero también hacemos una cocción del arroz y de ese caldo que tiene un sabor increíble con un montón de matices, hacemos un sorbete. Con ese sorbete, con un poquito de azúcar y un poquito de estabilizante, hemos conseguido hacer varias cosas con un solo producto. Pero yo lo que quería es que vieseis realmente qué tiene de particular este arroz. Yo creo que os ha quedado bastante claro, ¿no? Bueno, pues hasta la semana que viene.